días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar nada más y nada menos con la doctora Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, vitalicia. ¿Ah? No hay candidatos para la rectoría. ¿Ah? Ahorita hablamos de eso. ¿No han aparecido los candidatos? Sí, sí, hay bastantes, como debe ser, claro que sí. ¿Y cuándo los eligen? Bueno, muy buenos días, Carlos. Siempre es un gran placer estar aquí contigo y con tu equipo de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros hace más o menos 8 años y 5 meses, cuando yo hablo de nosotros, hablo de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarias. Voy a ser más explícita en los antecedentes. En fecha 7 de octubre del 2009, los rectores que nos agrupamos en AVERU, Universidades Públicas Autónomas, interpusieron ante la Sala Constitucional demanda de nulidad por inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación LOE, la cual presentaba vicio de procedimiento para su aprobación y además de infracción de los artículos de la Constitución, entre ellos el 109 constitucional y el 34.3 de la Ley Orgánica de Educación. A pesar de las múltiples acciones que hizo la Universidad Central de Venezuela, más de 20 acciones, la sala nunca se pronunció, siendo que para la fecha 11 de abril de 2011, la representación del UCB ante la necesidad, óigase bien, de elegir autoridades, solicitó ante la sala una medida cautelar de suspensión del numeral 3, artículo 34 de la LOE, hasta tanto se decidiera la acción principal, la demanda de nulidad de la LOE. ¿Qué es ese artículo 34, numeral 3? Ese artículo 34, numeral 3 considera la Ley de Orgánica de Educación que todos los miembros de la comunidad, llámese estudiantes, profesores, egresados, profesionales, personal administrativo, técnico y de servicio, tienen igualdad de voto. Nosotros no nos oponemos a las elecciones, estamos de acuerdo con las elecciones, pero queremos elecciones en todas partes. Elecciones de los rectores que tienen su lapso vencido, elecciones de estudiantes en todas las universidades, ya la central afortunadamente se puso a derecho, elecciones de los representantes de los egresados ante los consejos universitarios y ante otras instancias para que puedan elegir a sus decanos y a sus autoridades rectorales, elecciones de todos los rectores que han sido designados en las universidades creadas durante estos 20 años de régimen. No queremos más rectores designados a dedo, queremos rectores y personal que está en los diferentes cargos electos, no designados. En fin, transcurrieron 8 años y 5 meses y estando el Tribunal Supremo de Justicia de vacaciones judiciales en el lapso del 15 de agosto al 15 de septiembre, en el cual solo pueden despachar asuntos urgentes, materia de amparo o de índole penal, según la resolución 219-0014, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14/8 de 2019, sorpresivamente la Sala Constitucional en fecha 27 de agosto del 2019 da respuesta a la cautelar solicitada el 11 de abril de 2011, lo que configura infracción en la resolución dictada por el TCJ. Esos son los antecedentes. Ahora bien, análisis de la sentencia, voy a leer uno solo. La sala de oficio declaró parcialmente con lugar la medida cautelar y suspende los artículos 31 y 32 y 65 de la Ley de Universidades vigente sobre el sistema electoral universitario y no la suspensión del numeral 3 del artículo 34 de la LOE solicitado por la UCB, configurando un vicio de extrapetita, es decir, que la sala respondió algo que nunca se le solicitó. Entonces, los lapsos comienzan a correr, porque no hay formalidad en ustedes. Cuando digo ustedes, me refiero a ustedes, el gobierno. No hay formalidad. Todo te lo comunican ahora por WhatsApp, por el WhatsApp mío, que es personal, que me sigue y que yo tengo aprobado a quien yo considere que debo de tener. Sin embargo, en esas acciones legales que fueron interpuestas por la universidad introduce 2 acciones legales. Una, la oposición a la medida cautelar por vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad de esa sentencia. Y otra es la recusación a los magistrados de la Sala Constitucional por adelantar opinión sobre la demanda principal, es decir, la nulidad de la Ley Orgánica de Educación. En esa situación estamos ahorita. Quiero decirte, Carlos, que en ningún momento hubo suspensión de la rectora García Arocha de su cargo, como malinterpretó un diario de circulación nacional. Afortunadamente, yo tuve la oportunidad de conversar
con su presidente del diario El Nacional, lo digo públicamente. Él me escribió, estando yo fuera, en mi periodo vacacional, y aprovecho también para informar, no para aclarar. Yo salí de vacaciones el 2 de agosto y en el Consejo Universitario lo dije, me voy el 15 de agosto a visitar a una sobrina, la hija de tu amigo Raúl, y Miriam, la pequeña, porque a nosotros también nos ha tocado fuertemente la separación familiar, no solamente de Isabela, que está en Madrid, sino de Óscar, que ya tiene 10 años fuera, ya tiene su esposa, que también es como mi sobrina, y tiene 2 niñas preciosas, que son mis sobrinas nietas, y viven en Arabia Saudita. Caramba. Entonces, a toda la familia nos ha tocado ese éxodo y esa separación familiar. Entonces yo lo dije muy claro en el Consejo Universitario, que me voy el 15 y vengo el 11, el 15 de agosto y vengo el 11 de septiembre. De tal manera que me fui a una línea comercial, no fleté ningún vuelo charter para huir de Venezuela. No fui huida, no salí huyendo de nadie porque yo no tengo ninguna deuda con la justicia venezolana. Me fui en mis vacaciones, pero dejé por Consejo Universitario un rector encargado mientras durara mi ausencia y mi salida de Venezuela. Me fui a una línea comercial y me fui con mi sobrina, el esposo de mi sobrina y un sobrino nieto de 3 años, que casi vino de 4 porque cuando llegamos al día siguiente cumplió 4 años, que es el nieto de Raúl, tu amigo, mi hermano fallecido. Entonces, yo solamente lo informo y espero informarlo por última vez a la comunidad universitaria y al país, porque la mala intención es sumamente dañina. Inventar que yo salí huyendo, que yo fleté un vuelo charter. ¿Y por qué tenías que huir? Vamos a un receso y seguimos conversando. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en este momento, ¿cuál es la situación? En este momento la situación es la siguiente. ¿Y qué es lo que se busca al final con todo este embrollo? Exactamente. Entonces, nos hemos reunido en la central con los diferentes sectores de la central. Así han hecho las universidades hermanas, porque yo sigo siendo la presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Nos reunimos en primer lugar el miércoles pasado, cuando hicimos nuestra reincorporación, nos reunimos con las autoridades y después con los decanos de las 11 facultades. El jueves nos reunimos con los directivas representando a los gremios. Nos reunimos con Sutra, que agrupa a los obreros, con Sinatra, que agrupa el personal administrativo, con Sintra, que es una nueva asociación, con APUFAT, que agrupa a los profesionales, y con la PUC. Y conversamos no solamente del tema de la sentencia del TCJ, que obliga que si para el 27 de febrero no se han hecho las elecciones en la central, quedamos todos destituidos de facto por el Consejo Nacional de Universidades. Y anuncia además que va a ser un cronograma de elecciones en las demás universidades. Yo creo que realmente están muy confundidos, están muy equivocados, y es deber de las universidades nacionales darles el mensaje positivo a este Tribunal Supremo de Justicia. Resulta, bueno, que nos hemos reunido con los estudiantes el día lunes, con la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. Nos reunimos con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y sacaron un comunicado, sacamos un comunicado muy bueno, todas las universidades presentes, en donde la ABERU denuncia el fraude procesal de la Sala Constitucional, que declaró parcialmente con lugar la medida cautelar en la que se solicita la suspensión del numeral 3 del artículo 34 de la LOE. Por el contrario, otorgó una medida no solicitada y totalmente opuesta, y procede de oficio a suspender los artículos 31, 32 y 65 de la ley de universidades vigente en cuanto a la normativa electoral, que no estaba en controversia. Eso trae como consecuencia, por supuesto, que la ABERU ratifique en todas sus partes la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la sentencia. Y el Consejo Universitario del día miércoles también sacó un comunicado con una serie de considerandos, muy bueno su comunicado, y acuerda, en primer lugar, que la decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia incurre en graves e irreparables vicios de nulidad absoluta, constitutivos de violaciones constitucionales y derechos fundamentales, razón por la que se respaldan las acciones legales de oposición a la medida cautelar y la recusación de los magistrados de la Sala Constitucional emprendidas en defensa de la institucionalidad académica y democrática. El voto de los sectores que quieren
ponernos en igualdad de condiciones es un voto político y nosotros somos una institución académica, Carlos, y como tal tenemos que defenderla. Y la Comisión Electoral, que está de acuerdo, como estamos de acuerdo todos nosotros con las elecciones universitarias, para evitar justamente lo vitalicio, como tú siempre me saludas de mucho cariño, porque la alternabilidad electoral es sinónimo de democracia, pero es sinónimo de democracia no solamente en las 5 autónomas, sino en todas las universidades que se conforman, tanto las autónomas, las que están de gestión privada, las que están de gestión pública, las experimentales, las universidades creadas en estos 20 años de régimen. En todas las universidades nosotros queremos elecciones para que puedan participar los diferentes miembros de la comunidad. Ahora bien, el tipo de elección vigente es el que está contemplado en la Ley de Universidades y en sus reglamentos. Que existen varios proyectos de ley de universidades, cualquier cantidad ha hecho la Universidad Venezolana. Que existen reglamentos para votar diferentes a lo que está planteado, cualquier cantidad, pero solo y solo lo aprueban las universidades y lo aplican las universidades con sus comisiones electorales, que son las que llaman a elecciones. No se olvide que nosotros estamos allí, al frente de las universidades, porque ustedes, gobierno, la sala electoral del TCJ nos obligó con una sentencia de permanecer en nuestro sitio de trabajo hasta tanto se realizan las elecciones. Entonces, fíjate cómo se contradicen ellos mismos, cómo se violan ellos mismos. Dice eso la sentencia, pero entonces nos mandan a hacer elecciones y si no hay elecciones, como ellos dicen, entonces nos destituyen. Nosotros estamos diciendo que su sentencia es inconstitucional e ilegal. Y ahí nos respalda todas las universidades, todos los consejos universitarios, los distintos gremios, porque una cosa es que te guste la sentencia, una cosa es que tú como empleado digas que bueno, yo voy a votar. Otra cosa es que la sentencia es inconstitucional, es ilegal y es violatoria. Por lo tanto, la legalidad, la moralidad y la verdad está al lado de las universidades. ¿Esa situación está planteada solo en la central? Está planteada en la central. ¿O está en las otras universidades? Pero igualito va a ser en las otras universidades. Por extensión. Por extensión, por extensión. Todas las universidades, aquí está la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios con el comunicado que te dejo, leí solamente una parte del comunicado, está muy bueno, el comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, está el comunicado también del Consejo Universitario de la UCB, que tiene una serie de considerandos y acuerdos, y está un resumen que hizo la asesoría jurídica de la Universidad Central de Venezuela, en donde refiere las cosas que hemos leído aquí y los 2 recursos que están corriendo. Ahora bien, no le tenemos miedo a las elecciones, en lo absoluto. Nosotros estamos de acuerdo con las elecciones, pero de acuerdo con la normativa vigente que regula las elecciones en las universidades. Y solo se cambia producto de las discusiones, de las aprobaciones de los consejos universitarios y de la aplicabilidad que tenga justamente en concordancia con la ley de universidades vigente y con la Constitución. Yo no soy la que defiende la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a mi parecer. Cuando me conviene una cosa, yo estoy de acuerdo con ella y cuando no me conviene, no. Okay. No, yo siempre estoy de acuerdo con las leyes y las normativas vigentes porque nosotros somos académicos, no somos un partido político, no somos una institución política, somos una institución académica y cumplimos con la función principal que es formar jóvenes bien preparados al servicio del país. Cecilia García Arocha, la que está hablando en este momento con Carlos Croes, en diálogo con, es candidata a una nueva reelección. No, en lo absoluto, no. Yo no soy candidata. Puedes hacerlo si quisieras. Si lo quiero hacer, lo puedo hacer, porque las leyes y la Constitución me protegen y me lo permiten. Pero yo creo que una persona que está buscando la alternabilidad electoral en la universidad, malmente puede volver a una reelección en este momento. Yo quisiera que existieran elecciones en la universidad, pero no la alegría malintencionada de algunos sectores que les parece muy bueno participar como el gobierno quiera porque le vamos a ganar. No, de que le vamos a ganar, ahí no hay la menor duda. Convoquen como convoquen y obliguen como obliguen, las elecciones en las universidades, ustedes las tienen perdidas y eso lo saben ellos. Pero nosotros tenemos que defender la constitucionalidad. Y esta es una sentencia inconstitucional y la legalidad y esta es una sentencia ilegal. Entonces, yo quisiera realmente que la universidad se refrescara en cada uno de sus aspectos, en la representación profesoral, en la representación de egresados, en las autoridades rectorales, en los decanatos. Los estudiantes están al día en sus elecciones, hicieron ya este año
Hay que ver lo agradable, y eso lo decía a los estudiantes, que significa o que representa voltear en un consejo universitario y ver la representación estudiantil sentada en el consejo universitario, formando parte del cogobierno universitario, y sus opiniones tomarlas en cuenta. Siempre se han tomado en cuenta, pero en ausencia de lo que ustedes suspenden, no se puede tomar en cuenta. Entonces, yo sí creo en la alternabilidad electoral, yo sí creo en la democracia participativa, pero siempre en el margen y dentro de la Constitución y apegada a la legalidad de la ley de universidades vigente. Y no me vengan con el cuento de decir, es que ustedes esperaron un tiempo y no tienen ningún proyecto. No, proyecto tenemos. Ajá. Yo fui con el secretario Belmonte hace años y hablé con la licenciada Keipo, que estaba al frente en ese momento de las distintas actividades de la Ley Orgánica de Educación. Y me dijo textualmente, rectora García Arocha, no se preocupe porque esto no lo vamos a aprobar. Y lo aprobaron esa misma noche. Esos son ellos. Bueno. Y el 5 de enero, la Ley de Universidades la veta el presidente fallecido Hugo Chávez. A ese paso que vamos te vas a quedar mucho tiempo sin elecciones. Bueno, a ese paso que vamos, yo creo que hay que seguir luchando por las elecciones dentro de las normativas vigentes, por la defensa de la autonomía universitaria y además la defensa de la autonomía universitaria, defender la universidad, defender su salario, defender sus condiciones de vida, defender la infraestructura de la universidad venezolana, que no es posible que siendo Patrimonio Mundial de la Humanidad no recibamos ningún aporte de la UNESCO. Y ustedes ¿Por qué lo saben, Cecilia, que tiene una obra hecha, se quiere ir de la Universidad Central? Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Claro que sí. Bueno, te planteaba el tema y tú decías lo del aumento salarial, Sí. el problema salarial de las universidades. Es correcto. Sí, fíjate, no es que yo me quiera ir de la universidad, yo no me quiero ir de la universidad, pero yo sí creo en las elecciones universitarias. ¿Estás cansada? No, en lo absoluto. En lo absoluto. ¿Fastidiada? Tampoco. Así es. Entonces, sí creo en las elecciones, porque yo me juramenté en el aula magna por 4 años. Porque el TCJ nos obliga a quedarnos, en nuestro caso, casi 11 años. Porque le gusta tu obra. Ojalá. O me querrán dejar ahí por otras cosas. Eso es el problema de los que actúan de esa forma. Pero en la universidad hay un espíritu democrático y yo estoy totalmente de acuerdo en que nosotros podemos colaborar muchísimo como asesores, en otros espacios, en otras situaciones de país. Yo estoy de acuerdo con eso y estamos de acuerdo con las elecciones, pero repito, constitucionalmente y legalmente hablando. El tema salarial es muy importante. El Consejo Universitario de nosotros el día miércoles decidió también expresarle a la comunidad que nosotros estamos claros y conscientes del problema salarial. El problema salarial no solamente afecta a las universidades, a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores, afecta a todo el país el problema salarial. Entonces, no es un saludo a la bandera, sino es sencillamente el ejercer una vez más la verdad a través de nuestro organismo de cogobierno universitario, que es el Consejo Universitario, que está integrado pluralmente por autoridades, decanos, profesores y estudiantes egresados y representantes de todas las corrientes del pensamiento. Entonces, estamos conscientes del problema salarial, estamos conscientes de la flexibilidad que hemos mantenido en la universidad, tanto decanatos como dependencias, como distintas instituciones de la universidad, en cuanto al transporte, en cuanto a la medida de venir todos los días a trabajar. En fin, hemos sido sumamente respetuosos con eso. En la Universidad Central de Venezuela no hay paro. Un grupo de miembros de la comunidad se decidió insertarse en su periodo vacacional o después de su periodo vacacional cuando se cumplieran los 45 días después de recibir el bono vacacional. Repito, el bono vacacional no llegó completo y ustedes también lo saben. Cuando me refiero a ustedes, me refiero a la comunidad universitaria y al país y a ustedes, gobierno. Ellos enviaron, en el caso de las universidades que nos agrupamos en Averú, en el caso de la Central, alcanzó para pagar el 75% a todos, activos y jubilados. Ellos habían mandado el 100% solo para los activos, pero ¿cómo dejas tú a los jubilados sin pagar su bono vacacional? Entonces tú trabajas toda la vida para que no reconozcan ni siquiera tu jubilación. Eso es absurdo completamente. Entonces, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, junto con otros consejos universitarios, decidieron pagarle a todos hasta donde alcanzara. A nosotros nos alcanzó el 75%, faltaba un 25%, que no se coloca, eso se lo aclaró también
a los integrantes de la comunidad universitaria. El dinero de nosotros no se puede colocar porque ni siquiera llega el dinero, sino que se presenta en una famosa maqueta los gastos de salario de los miembros de la comunidad. Es decir, no hay gasto de funcionamiento, no hay gastos para mantenimiento, no hay gastos para seguridad. Fíjate que la universidad recibió su último aporte por gasto de funcionamiento en enero y recibió el 27%. Y así hemos funcionado. Entonces no hay un funcionamiento disimulado ni escondido. No, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para mantener la universidad. ¿Qué pasa si las necesidades de la universidad te obligan a contratar más personal? Claro, eso no solamente es un problema de la universidad como tal, de las autoridades, eso depende de cada facultad. Ahora, las facultades, lo dijeron ayer, ellos están apoyando en las ayudas que reciben, pero no es suficiente la ayuda que reciben. ¿Esas ayudas vienen de dónde? Esas ayudas vienen de la empresa privada, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente, Carlos. Las empresas privadas también están sometidas al mismo problema que estamos sometidos nosotros. Lejos de contratar personal, lo que hacen es salir del personal, o el personal sale de la institución, como es el caso nuestro. Bueno, un grupo de miembros de la comunidad libremente decidió que se incorporaba posteriormente cuando cumpliera su periodo vacacional completo. Bueno, muy bien, pero el que se incorporó, el que está allí presente, tampoco puede ser objeto de sanciones porque se incorporó. Entonces, repito, en la Universidad Central no hay paro. En la Universidad Central lo que hay es una incorporación de algunos miembros de la comunidad posteriormente. Las autoridades y los decanos hemos sido extremadamente flexibles y seguiremos siendo flexibles y no hay persecución de ningún tipo. Pero ¿hasta dónde la flexibilidad puede mantener una institución académica funcionando? Entonces es un problema grave el que tenemos todos. ¿Ustedes están obligados a incluir nuevos alumnos? Sí, por supuesto, estamos obligados a incluir nuevos alumnos que por demás en un canal también de televisión vi cuando se refirió a los problemas que ha traído la OPSU, que se trató también en el Consejo Universitario del día miércoles, y resulta ser que un miembro del Consejo Universitario reclamaba un poco airadamente que los problemas eran de la universidad, en este caso de la Secretaría de la Universidad. No, la Secretaría tiene muchos problemas igual que tenemos todos en la universidad, pero en este caso la asignación falló por la OPSU, no por la Secretaría. Entonces eso es bueno también. ¿La asignación de qué? La asignación de estudiantes falló por la OPSU, que es la que se encarga de entregarle a las universidades el listado de los seleccionados. Entonces hemos tenido una serie de protestas en la universidad porque es más fácil también protestarle a la universidad. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque somos abiertos, porque recibimos a todo el mundo, porque así debe ser, para explicarle a la gente la verdad. Pero las fallas fueron de la organización de la OPSU, de la que se encarga, la institución que se encarga de asignar los estudiantes. Una de las funciones que tiene la OPSU, encargarse de asignar los estudiantes a las universidades. Entonces, sí, hablábamos la vez pasada de la diáspora. A mí esa palabra poco me gusta. Yo prefiero un éxodo, un abandono, la separación familiar. Pero se fueron, se han ido. Se va mucha gente del personal administrativo, técnico de servicio, se va gente del personal docente, básicamente se jubila hoy, se va mañana, que no ¿Cómo que eso cubren no ocurría. ustedes esos déficits? Exactamente, cómo se cubren esos déficits. Fíjate que, por ejemplo, siempre hago la referencia, tuvimos algunos problemas de luz y se llamó a la seccional, a la institución que nos tocaba, a la central, que tiene 80 trabajadores, porque los 80 trabajadores ya no están. Y eso ocurre en todas partes, ocurre en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, en la universidad, porque los sueldos son sumamente bajos. Exactamente, ¿cómo sobrevivimos? Ajá. Eso es muy duro para el profesor universitario, para nuestros trabajadores, para este canal, para todos los venezolanos, para todos los venezolanos. Es un problema de país, es un problema de finanzas, un problema financiero, un problema económico. Pero yo, como soy una mujer de esperanza y confío todas las noches cuando me acuesto, confío que las cosas van a cambiar por la vía democrática, seguiré pensando en esa vía. Bueno, mi hijo Carlos Eduardo Cruz Hernández me envió una carta aquí donde me pide que lea por aquí, por este canal, por este programa, lo siguiente, que ya está en Amazon, Secretos Presidenciales, el libro que narra las anécdotas del poder en Venezuela, que hubo detrás de las gestiones de los gobiernos presidentes de Pérez Jiménez hasta Chávez, lo que no se supo de la visita del presidente Richanizo a Venezuela, cómo nació la democracia en el país, anécdotas personales de los presidentes, qué mandatario dio importancia a los medios de comunicación, antecedentes y preparativos de los atentados al poder en Venezuela. Relato que solo podrá
leer en el libro Secretos Presidenciales de un señor que se llama Carlos Crowe. El amigo Bueno, mío, tu hijo. Sí. Bueno, Bueno. ¿qué otra cosa nos dice? Bueno, realmente la universidad sigue adelante, sigue con sus actos de grado. Yo sigo al frente del rectorado de la Universidad Ok. Central de Venezuela, junto con mis compañeros, igualmente los decanos. Y bueno, y ahí estamos, haciendo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista legal, enfrentando los problemas salariales, enfrentando los problemas de ausentismo, enfrentando la flexibilidad que tenemos que tener. Y bueno, seguimos adelante. ¿Cómo están los problemas de seguridad en la todas las universidad cosas. ahorita? No, sí, la seguridad ha mejorado Ahora, notablemente, claro que sí, sin duda alguna. Pero tenemos problemas de seguridad porque la seguridad claro, la tenemos todos los venezolanos. Yo, por ejemplo, tengo casa por cárcel. Yo llego a mi casa a las 5 o 6 de la tarde y no vuelvo a salir. todos. Todos. Bueno. Entonces, pero ahí seguimos y vamos a estar al frente hasta que salgamos por la vía electoral, por la vía democrática y por la vía de las normativas vigentes de la Universidad Venezolana. Ok. Bueno, en la próxima parte conversaré con uno que fue rector Sí. del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Gracias, Sí, señor. Cecilia. Gracias a ti también por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca conversar con un personaje que es parte de la historia electoral de este país. Se trata nada más y nada menos que de Vicente Díaz. Él fue rector principal del Consejo Nacional Electoral y negociador por la Delegación Democrática en el Mecanismo de Oslo. Hábleme de eso. Vamos a comenzar por lo último. ¿Cómo está esa negociación? Bien, bueno, esa negociación está suspendida Ah. porque el gobierno la abandonó. Ah. El gobierno la abandonó estando nosotros en Barbados, el mecanismo de Oslo, impulsado por el gobierno de Noruega, con el consentimiento de las dos partes, con unas reglas del juego, y estando en medio del proceso de negociación y estando afirmando los negociadores del lado de Maduro, que ellos no se pararían de esa mesa jamás en la vida y que estarían allí a pesar de que caían las bombas y las sanciones y lo que sea. Bueno, al día siguiente se paran porque con la excusa de unas sanciones y con la excusa de un tema del Y Esequibo. no se ha planteado restablecer el diálogo. Creo que Es que- Maduro es- dijo en estos días es que el problema no- podrían restablecerlo. Es que el problema es que ellos abandonaron porque la posición de la delegación nuestra es la misma posición que llevamos a República Dominicana. Que yo participé en los dos procesos. Es una negociación para el cambio. Es una negociación porque lo que Venezuela requiere es cambio. ¿Cambio en qué? No es un tema de cambio de gobierno. Es un tema de retorno a la democracia, de retorno a la constitucionalidad, de poderes públicos que funcionen, de que no haya un CONATIEL que te esté llamando a los canales para decirle a este sí lo puedes entrevistar, a este no lo puedes entrevistar, o suspéndeme este programa porque si no, no te doy la acusación, de acceso igualitario a los medios de comunicación, de que la Contraloría General de la República no inhabilite a los candidatos opositores porque no les gusta, o que el Consejo Nacional Electoral no inhabilite a los partidos de oposición. Eso se trata de ese cambio, para que haya de verdad Ok. democracia en Venezuela. Ahora, se está hablando de elecciones para enero, elecciones parlamentarias. Y aquí dice Rafael Torrealba, que es constituyente, no habrán elecciones presidenciales, la elección del CNE es para las parlamentarias. Bueno, eso es lo que es un indicador de que el régimen de Maduro quiere continuar con la crisis de los venezolanos, porque resulta ser que la razón por la cual todas las democracias occidentales los organismos multilaterales y los circuitos económicos, financieros, de inversionistas que Venezuela tanto requiere, están cercando financieramente a Venezuela justamente porque hubo unas elecciones el 20 de mayo pasado que los principales partidos de oposición, el partido más votado y los principales partidos de oposición no pudieron participar porque sus tarjetas estaban inhabilitadas, es decir, no aparecían en la boleta. Y el único candidato que participa, que es Henry Falcón, por la oposición, impugna la elección porque dice que hay compra masiva de votos y le incumple inclusive las garantías que le habían establecido. Aquí, Entonces, el problema es, Carlos, que si aquí no hay una elección presidencial limpia y justa,
que sea reconocida por el mundo entero y que sea reconocida por las fuerzas de la oposición y por las fuerzas del régimen y que participen todos los partidos políticos, que tengan habilitados todos los partidos políticos, entonces eso no es creíble y eso va a mantener a Venezuela fuera del circuito democrático del mundo. Aquí veo que Ricardo Molina dice, nombraremos un nuevo CNE para convocar elecciones parlamentarias. Y la Asamblea Nacional debe proceder a convocar postulaciones para el CNE, dice otra información. Y dice que en el Universal la ANC no contempla ahora una renovación del CNE. ¿Qué opinas tú del CNE que tú dejaste y que ahora está, no? Bueno, fíjate, sobre ese CNE, las 4 rectoras que están allí son rectoras que tienen derecho... ¿Están contigo? Que están conmigo, Ajá. claro. Compañeras y a quienes aprecio. Ajá. Ellas 4 tienen su corazón político, que todo el mundo lo conoce, igual que lo tengo yo, y lo tiene Luis Emilio Rondón. El tema no es tu corazón político, porque tú tienes derechos políticos. Pero tú puedes llevar la política al CNE. No, porque tú votas. O sea, yo como cuando era rector, yo tenía el derecho a votar. Claro. Yo no estaba inhabilitado para votar como rector. Yo tengo derecho a votar. Y yo votaba por una opción política. Y ahí es cuando votan por una opción política. Y tienen el derecho de votar por la opción política que quieran. Pero cuando se tiene que decidir, se tiene que decidir como árbitro. No importa los votos de quién sean, se tiene que decidir como árbitro. ¿Qué pasó con el Consejo Nacional Electoral? Bueno, que a partir del 2016, cuando el PSUV pierde las elecciones parlamentarias del 2015, se quitó la cachucha de árbitro y se convirtió en un jugador más. Entonces eliminó el referéndum revocatorio, cambió las elecciones regionales. Uno del gobierno dijo que el problema está en que a la oposición no le interesan elecciones, porque la oposición lo que busca es otra salida. Vamos a un receso, te hago esa pregunta. Seguro. Aquí leo unas declaraciones que están en efecto Julio Luis Landera. El reto de un nuevo CNE es como permitir que voten venezolanos en el exterior. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Stalin González, cambiar el CNE no garantiza unas elecciones libres. Y luego el gobierno mantuvo conversaciones con representantes de Guaidó desde enero, dice Radio Mundial. Bueno. Déjame empezar por la pregunta que me dejaste antes de irnos al aire. Yo no dudo que haya algunas personas de la oposición que quieran salidas de otra naturaleza. Pero el grueso de la oposición, todos los partidos representados en la Asamblea Nacional quieren elecciones presidenciales limpias y justas. Y no hubo un acuerdo en este último... Voy. Donde estuvo Claudio Fermín y Timoteo, esa gente. Bueno, primero que en la agenda de ese acuerdo no están las elecciones presidenciales, en primer lugar. Pero en segundo lugar, bueno, con el respeto que me merecen todos esos partidos que están allí y toda esa personalidad que están allí, la realidad es que tienen 8 votos dentro del Parlamento. Es como si la Asamblea Nacional llegase a un acuerdo con UPB o con el partido Hora, y entonces dice que está llegando a un acuerdo con el chavismo. No, esos partidos no representan un sector respetable, tienen sus votantes, tienen su gente que lo sigue, perfectamente respetable. Pero la realidad del hecho político es que quien controla la Asamblea Nacional son estos 4 partidos. Pero no solamente eso, sino que inmediatamente que se firme ese acuerdo, sale una declaración de la Unión Europea diciendo que con quien hay que llegar a un acuerdo es con la Asamblea Nacional. Y salió una declaración del Departamento de Estado diciendo exactamente lo mismo. Y estos partidos que estuvieron en Barbados y estuvieron en Oslo y estuvieron en República Dominicana buscando un acuerdo, el acuerdo que se ha buscado siempre es una elección presidencial limpia, justa y libre. Eso requiere un nuevo CNE, pero también requiere equilibrio en los poderes. Si el Contralor General de la República, que lo designa la Asamblea Constituyente, determina que Capriles no puede ser candidato, como efectivamente lo inhabilitaron, entonces no puede ser candidato. Y Guaidó no puede ser candidato porque decidieron que está inhabilitado, entonces no puede ser candidato. Y Leopoldo López no puede ser candidato porque decidieron que no puede ser candidato, entonces no puede ser candidato. Es decir, que aunque el Consejo Nacional Electoral fuese muy pulcro y muy equilibrado y todo lo demás, si el resto de los poderes públicos
no trabajan para restituir la democracia en Venezuela, vamos a seguir siendo condenados como un país que no es ¿Cómo ves tú democrático. el grupo que integran Timoteo, Claudio Bin y que estuvo firmando un acuerdo con... Lo que te dije antes. Eso no tiene validez. Ellos no tienen... Eso tiene... Primero que veamos la naturaleza del acuerdo. Para que se incorpore el PSUV a la Asamblea Nacional no se requiere acuerdo. Ellos se fueron de ahí porque les dio la gana. O sea, ellos fueron de ahí porque su dirección nacional... Ya volvieron. Se salieron de ahí porque les dio la gana. Ellos no necesitaban acuerdo para regresar. Ellos regresaban cuando les daba la gana, porque sus curules estaban allí. Y lo otro que se decidió allí, que es que se elija un nuevo CNE. Bueno, pero es que ese CNE está vencido. No hay que llegar a un acuerdo, hay que elegir ese CNE está vencido. Entonces no hace falta un acuerdo, que hay que cumplir con la Constitución y la ley. ¿Tú eres candidato a un nuevo CNE? No, chico. ¿No? Los libros los leo una sola vez. Aquí leo Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, dijo este miércoles que en Venezuela difícilmente darán las condiciones óptimas para nombrar un nuevo CNE. El experto recordó en una entrevista con Chile Barnaye que en el año 2014-2016 la Asamblea Nacional adelantó el proceso de nombrar a los rectores del Poder Electoral. Bueno, ¿qué otra cosa nos puede decir hoy? Estamos ya terminando Bueno, lo que te puedo decir, Carlos, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando, es que Venezuela necesita cambio. La situación de Venezuela es un deterioro en todos los terrenos. Hay 4.300.000 venezolanos que se han ido. La expectativa es que se pueden ir 4 millones más en los próximos años y medio, porque es lo que indican todas las encuestas. Le preguntas a la gente, a los muchachos sobre todo, qué quisieran hacer, y su principal respuesta es: quiero buscar futuro fuera del país porque no encuentran futuro en Venezuela. Eso hay que detenerlo, porque eso es una hemorragia de talento, de capital humano, de recursos humanos, de personas que se desarraigan, de familias divididas, buscando mejor futuro, como están buscando los sirios en un país que está siendo destruido por una guerra, que no es el caso de Venezuela, que ni Dios lo quiera, jamás lleguemos allá, pero las condiciones es que se han creado en Venezuela es de un profundo sufrimiento de la población venezolana. Eso hay que pararlo, eso hay que cambiarlo. Y si este gobierno no fuese indolente, el régimen de Maduro, de verdad que permitiría abrir el juego para que efectivamente esos cambios se sucedieran. Ellos han dicho que quieren una salida electoral y que solo los cambios son en elecciones. Bueno, estamos de acuerdo. Por eso, entonces, ¿tú estás de acuerdo con que haya elecciones en diciembre? Yo estoy de acuerdo que se hagan las elecciones en el momento que se tengan que Se hacer. está planteando para enero las elecciones para la Asamblea, ¿no? Pues ya va, espérate un momentico. Las elecciones de la Asamblea Nacional se tienen que hacer 5 años después que se hicieron las anteriores. Ajá. Las anteriores se hicieron en diciembre del 2015, corresponden a diciembre del 2020. Eso de adelantar las elecciones, eso es una maniobra política. Eso es justamente las cosas que han conducido al país a esta situación. Esas maniobras políticas, ese jueguito político de cambiarte la fecha y ponerlo cuando me conviene a mí, suspenderte las elecciones regionales, ese jueguito político, el jugar con las elecciones, que es tan delicado porque es la paz política del país, pelota caribe, juego tramposo, caimanera, con eso justamente es lo que ha deteriorado la democracia de Venezuela y la institucionalidad. ¿Cómo ves tú el papel de la oposición en todo esto? Están fraccionadas a raíz de ese célebre acuerdo que te he comentado y que tú has rehuido un poquito. No. Uno no lo ha rehuido, te lo he dicho claramente. A los partidos que están ahí los respeto profundamente. Ajá. El contenido del acuerdo no es un contenido del acuerdo que conduzca al cambio que Venezuela requiere. Y con respecto al papel de la oposición siempre ha tenido visiones diferentes, pero tiene una unidad de propósito. La unidad de propósito es generar el cambio político en Venezuela para salir de un modelo que ha destruido el país, lo ha destruido, como lo ha destruido en todas partes del mundo. Lo destruyó en Cuba, ha destruido la economía coreana, donde se ha aplicado el modelo marxista de gestión política y económica. Esos países han sido destruidos. Gracias, Vicente Díaz. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a Time Hora.